Mi nombre es João, y a mis 80 años he descubierto que los objetos más pequeños son los que guardan los secretos más grandes. Hoy vivo en una casa cómoda, rodeado del amor de mi familia, una bendición que le debo al trabajo incansable de mi nieto, Cristiano, y a la fortaleza de su madre, mi hija Dolores. Miro a mi alrededor y veo el fruto de una vida de luchas, y mi corazón se llena de un orgullo y una gratitud que no me caben en el pecho. Cristiano no es solo el mejor futbolista del mundo, es un hombre con un corazón de oro, un hijo y un padre ejemplar. Y Dolores es la matriarca que nos ha mantenido a todos unidos con su amor de leona. Son mi todo. Pero hace unos días, mientras ordenaba un viejo baúl, encontré un objeto que me transportó a una época de desesperación, a un tiempo en que el futuro brillante de hoy era un sueño casi imposible. Encontré su primer par de botas de fútbol. Unas pequeñas botas de cuero gastado, con los cordones rotos y las suelas casi lisas. Y al sostenerlas, el peso de un secreto que he guardado durante casi toda la vida de mi nieto volvió a mí con una fuerza abrumadora. Una verdad sobre el verdadero precio de esas botas. Una verdad que nunca tuve la intención de contar. Antes de revelarte el sacrificio que se esconde detrás de este humilde par de botas de fútbol, quiero invitarte a que te quedes y escuches esta historia. Es un relato que no habla de goles ni de trofeos, sino del tipo de amor que empuja a un hombre a hacer lo impensable por el futuro de su sangre. Durante décadas guardé este secreto por una mezcla de orgullo y de vergüenza. Pero al encontrar de nuevo estas botas, he comprendido que mi silencio ya no tiene sentido. La historia merece ser contada, no para vanagloriarme, sino para honrar la lucha de mi familia. Si estas palabras han despertado tu interés por conocer el verdadero coste del primer paso en la carrera de una leyenda, te pido que te unas a esta confesión. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, le da un nuevo significado a mi pasado. Por favor, suscríbete al canal para que esta historia de sacrificio y amor familiar no se pierda en el tiempo. Dale un me gusta a este video si crees que los mayores actos de amor son a menudo los que se hacen en silencio. Y, como siempre me llena el alma saber desde dónde me acompañas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que este relato, mi secreto más personal, puede viajar por el mundo y conectar con otras personas es la mayor de las bendiciones. Gracias por estar aquí. Para entender la historia de las botas, primero deben entender la geografía de nuestra desesperación. En la Madeira de la infancia de Cristiano, éramos pobres. No hablo de una pobreza romántica, sino de la pobreza real, la que te obliga a contar las monedas para comprar el pan del día siguiente. Mi hija Dolores era una heroína, una verdadera leona que trabajaba sin descanso en múltiples empleos, para que a sus 4 hijos no les faltara un plato de comida. Yo, ya un hombre mayor, la ayudaba en todo lo que podía, haciendo pequeños trabajos de jardinería, reparando redes, cualquier cosa que pudiera traer unas pocas monedas a casa. Éramos un equipo, una familia unida que luchaba cada día contra la marea de la necesidad. Y en medio de esa lucha estaba Cristiano y su don. Su talento para el fútbol era una luz cegadora, una promesa de un futuro diferente. Desde muy niño,
Su vida era el balón. Jugaba en la calle, descalzo la mayor parte del tiempo, con una pelota hecha de trapos. Pero incluso así, su habilidad era sobrenatural. Su pasión era tan inmensa que contagiaba a toda la familia. Su sueño se convirtió en nuestro sueño. Sabíamos que teníamos que ayudarlo, pero ayudar a un talento a florecer cuesta dinero, y el dinero era precisamente lo que no teníamos. El momento de la verdad llegó cuando Cristiano tenía unos 8 años. Había deslumbrado a todos en los torneos callejeros, y el entrenador de un pequeño club local, el Andoriña, nos dijo que tenía que ficharlo. Era su primera oportunidad real de entrar en el fútbol organizado. Pero para ficharlo había 2 condiciones: pagar la cuota de inscripción anual y, lo más importante, tener unas botas de fútbol de verdad. Ya no podía jugar descalzo. La cuota, aunque modesta, era una fortuna para nosotros. Y las botas parecían un lujo inalcanzable. Pero mi hija Dolores, con esa determinación que la caracteriza, dijo: «Lo conseguiremos». Y así comenzó nuestra carrera contrarreloj. Dolores aceptó más horas de limpieza. Yo acepté todos los trabajos que me ofrecieron, por duros que fueran. Durante semanas, cada escudo que ganábamos iba a un pequeño bote de cristal. Veíamos el dinero crecer, moneda a moneda, con una esperanza ansiosa. Cristiano, con una madurez que me partía el alma, parecía entenderlo todo. Dejó de pedirnos nada, ni un caramelo, y entrenaba en la calle con más furia que nunca, como si su esfuerzo pudiera, de alguna manera, materializar el dinero que necesitábamos. Pero a una semana de que se cerrara el plazo de inscripción, contamos el dinero. Y no era suficiente. Faltaba una cantidad que, aunque pequeña, para nosotros era una montaña. Recuerdo esa noche como una de las más tristes de mi vida. Vi a mi hija Dolores sentada a la mesa de la cocina, mirando el bote con el dinero insuficiente, sus hombros hundidos por el peso de la derrota. Por primera vez, vi a esa mujer de hierro a punto de romperse. Y vi a Cristiano, que la miraba desde la puerta, con los ojos llenos de una tristeza silenciosa. El sueño se estaba muriendo, se estaba ahogando en la orilla, y en ese momento supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa. No podía permitir que la pobreza, esa vieja enemiga de mi familia, nos robara nuestra única y más brillante esperanza. Esa noche el sueño me fue esquivo. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala de estar mucho después de que todos se hubieran ido a la cama, escuchando el sonido de mi propio corazón roto. El silencio de la casa estaba lleno de la pesada derrota, del sueño que se ahogaba en la orilla. Me sentía un fracasado, un hombre de 70 años que había trabajado cada día de su vida desde que era un niño, y que no era capaz de juntar el dinero para comprarle a su nieto un par de botas de fútbol. Sentía el peso de generaciones de pobreza sobre mis hombros, una herencia de lucha y de escasez que parecía que nunca podríamos superar. Me levanté y fui a mi pequeño cuarto. Abrí un viejo cajón de madera que olía a tiempo y a recuerdos. Y de debajo de una pila de ropa vieja, saqué una pequeña caja de terciopelo gastado. Dentro, sobre un lecho de seda descolorida, descansaba mi único tesoro, mi única posesión de verdadero valor en este mundo.
Era un reloj de bolsillo de plata, con una tapa grabada con las iniciales de mi padre. No era un objeto de un lujo ostentoso, pero era una pieza de una belleza y una dignidad extraordinarias. Y su verdadero valor no estaba en la plata, sino en la historia que contaba. Mi padre, un hombre que, como yo, había luchado toda su vida. Se pasó casi 10 años ahorrando, moneda a moneda, privándose de pequeños placeres, para comprar ese reloj. Para él no era un simple objeto para dar la hora, era un símbolo. Era la prueba de que un hombre humilde, a través del trabajo honrado y la paciencia, podía poseer algo hermoso, algo que perdurara en el tiempo. Me lo entregó en su lecho de muerte. Recuerdo sus manos huesudas y temblorosas poniendo el reloj en las mías. «Juan, hijo mío», me dijo, su voz un susurro. «Nunca he tenido riquezas que dejarte, pero te dejo esto, para que cada vez que lo mires recuerdes que el tiempo de un hombre en la tierra es corto, pero que su honor y el amor por su familia son eternos. Prométeme que lo cuidarás. Prométeme que un día se lo darás a tu propio hijo». Yo se lo prometí. Y durante toda mi vida, ese reloj había sido mi conexión más sagrada con él, con mi pasado, con el linaje de hombres honrados del que provengo. Era mi herencia. Sostuve el reloj en mi mano. Sentí el frío de la plata, el suave tic-tac de su maquinaria, un pequeño corazón metálico que había medido el tiempo de mi padre y el mío. Y entonces pensé en mi nieto, pensé en sus ojos llenos de una tristeza silenciosa, pensé en el sueño que se estaba muriendo por falta de unas pocas monedas. Y me enfrenté a una elección imposible. Vender el reloj era traicionar la última promesa que le había hecho a mi padre. Era vender mi única herencia, el único símbolo tangible del honor de mi familia. Era admitir mi propio fracaso, mi incapacidad para proveer. Pero no venderlo. No venderlo significaba traicionar el futuro. Significaba permitir que la misma pobreza que había definido la vida de mi padre y la mía, definiera también la de mi nieto. Significaba sacrificar el futuro vivo de mi nieto por el recuerdo muerto de mi padre. Pasé toda la noche con el reloj en la mano, librando una batalla en el silencio de mi alma. Y al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, tomé mi decisión. El honor de un hombre no reside en un objeto, por muy sagrado que sea. Reside en sus acciones. Y la acción más honorable que un abuelo puede hacer es sacrificar su propio pasado por el futuro de su nieto. Supe que mi padre, donde quiera que estuviera, lo entendería. Antes de que nadie se despertara, salí de casa. No fui a ninguna de las joyerías del centro, donde me conocían. Caminé hasta la parte más sórdida del puerto, a un lugar al que los hombres honrados nunca van. La casa de empeños de un hombre turbio al que llamaban el Turco. Entré en la tienda oscura, que olía a desesperación y a sueños rotos. El Turco me miró con sus ojos pequeños y astutos. Sin decir una palabra, puse el reloj sobre el mostrador de cristal rayado. Él lo tomó, lo examinó con una lupa, lo sopesó en su mano. Sabía que era una pieza de calidad. «¿De dónde has sacado esto, viejo?», preguntó con desconfianza. «Era de mi padre», respondí, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y me ofreció una cantidad ridícula, una 10ª parte de su valor real.
Pero yo sabía que no tenía otra opción, y supe también que su oferta miserable, sumada al dinero que habíamos reunido con tanto esfuerzo, era exactamente la cantidad que necesitábamos. Ni un escudo más, ni uno menos. Acepté. El momento en que tomé su fajo de billetes sucios y él se guardó el reloj de mi padre en un cajón, junto a otros tesoros de otras vidas rotas, sentí como si me arrancaran una parte del alma. Salí de esa tienda sintiéndome vacío, desnudo. Había vendido mi pasado, pero en el otro bolsillo el dinero quemaba, no como el fuego de la vergüenza, sino con el calor de una nueva esperanza. Caminé directamente a la tienda de deportes, y allí compré el mejor par de botas de fútbol que tenían. Luego fui a la oficina del club y pagué la cuota de inscripción de cristiano para todo el año. Guardé el poco dinero que sobró en un sobre. Volví a casa. Y fue entonces cuando tuve que realizar la segunda parte de mi sacrificio, la mentira. Reuní a mi hija Dolores y al resto de la familia. Les mostré las botas, el recibo del club, el sobre con el dinero. Les dije que uno de los hombres para los que había hecho un trabajo de jardinería, un extranjero rico, se había quedado tan impresionado con mi esfuerzo que me había dado una generosa propina, un bonus. Les conté que había sido un milagro, una recompensa del cielo por nuestro trabajo duro. Vi la alegría pura, el alivio, inundar el rostro de mi hija. Vi a Cristiano coger las botas como si fueran un objeto sagrado, y su felicidad fue un bálsamo para mi corazón herido. Se habían creído mi mentira. Nunca sabrían el verdadero precio de esas botas. Y eso era exactamente lo que yo quería. Mi sacrificio, mi vergüenza, el dolor de haber traicionado la promesa a mi padre. Todo eso sería mi carga, mi secreto. Un secreto que nunca, jamás, debería ser revelado. El momento en que le entregué las botas a Cristiano es uno de esos recuerdos que se han grabado en mi memoria con la precisión de un orfebre. Saqué la caja de la bolsa y se la puse delante, sobre la mesa de la cocina. Él la miró, luego me miró a mí, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. «Ábrela», le dije con una voz que intenté que sonara alegre y despreocupada. «Es para ti. Te lo has ganado». Con sus manos pequeñas y ansiosas, levantó la tapa. Y cuando vio las botas, nuevas, brillantes, con ese olor a cuero y a promesa, se quedó sin aliento. Un silencio casi religioso llenó la habitación. Las sacó de la caja con una delicadeza, con una reverencia, como si estuviera sosteniendo un tesoro sagrado. No gritó de alegría como habrían hecho otros niños. Su reacción fue mucho más profunda. Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi una emoción que me desarmó. Una gratitud inmensa, pero también una nueva y pesada sensación de responsabilidad. Creo que, de alguna manera, a un nivel intuitivo que va más allá de las palabras, él sintió el verdadero peso de esas botas. Sabía que no eran solo un par de zapatos, eran la materialización del sacrificio y la esperanza de toda nuestra familia. «Gracias, abuelo», susurró, su voz apenas audible. Y en ese «gracias» escuché el juramento silencioso de un futuro rey prometiendo no defraudar a su pueblo. Esa noche no durmió. Se quedó hasta tarde limpiando las botas, ablandando el cuero, ajustando los cordones, preparándolas como un soldado prepara su arma para la batalla más importante de su vida. Y a partir de ese día, cuidó de esas botas como si fueran una extensión de su propio cuerpo.
Después de cada partido, mientras otros niños tiraban sus cosas en una bolsa, yo veía a Cristiano sentarse en un rincón, con un paño y un poco de grasa, limpiando cada mota de barro, cada mancha de hierba, hasta que volvían a brillar. El respeto que le profesaba a ese objeto era, para mí, la prueba más evidente de su carácter excepcional. No era solo un niño con un talento divino, era un niño con un alma vieja, un niño que entendía, sin necesidad de que nadie se lo dijera, el valor sagrado del sacrificio. Y mientras él cuidaba de las botas, mi hija Dolores cuidaba de él. Ella es la heroína anónima de esta historia. Mi sacrificio fue un acto único, un golpe de timón en un momento de desesperación. Pero el de ella fue un sacrificio diario, constante, una maratón de amor y de trabajo sin fin. Era ella quien se levantaba antes del alba para prepararle el desayuno. Era ella quien lavaba su uniforme a mano cada noche para que estuviera impecable al día siguiente. Era ella la que lo llevaba a los entrenamientos después de haber pasado 10 horas limpiando las casas de otros. Es una mujer de una fortaleza y una generosidad que son, para mí, el verdadero milagro de nuestra familia. El carácter de Cristiano, su disciplina, su humildad, todo eso lo aprendió de ella. Es el hijo de una leona, y por eso se convirtió en el rey de la selva del fútbol. El primer partido de Cristiano con el Andoriña, con sus botas nuevas, fue el día de mi vindicación. Yo estaba en la banda, como siempre, fingiendo ser solo un abuelo más. Pero por dentro, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Cada vez que sus botas tocaban el balón, yo no veía un simple partido de fútbol. Veía el eco de mi sacrificio. Veía el reloj de mi padre, transformado, ya no midiendo el tiempo que pasa, sino creando un tiempo nuevo, un futuro nuevo. Y Cristiano jugó como si estuviera poseído por el espíritu de todos nuestros ancestros luchadores. Corrió, luchó, marcó, y con cada gol sentí que una parte de la deuda que yo sentía con la memoria de mi padre quedaba saldada. Había cambiado su recuerdo por un futuro, y ese futuro estaba floreciendo ante mis ojos de la manera más espectacular posible. Esa noche, después del partido, cuando todos dormían, fui a mi cajón y saqué la pequeña caja de terciopelo. Estaba vacía, por supuesto, pero por primera vez, desde que había vendido el reloj, no sentí el dolor de la pérdida. En su lugar, sentí una paz inmensa. Cerré los ojos y pude casi oír la voz de mi padre, susurrándome desde el más allá. «Has hecho lo correcto, hijo. El honor de un hombre no está en los tesoros que guarda, sino en los sacrificios que hace por su sangre». Me di cuenta de que no había traicionado su promesa. La había cumplido de la forma más profunda. No le había dado su reloj a mi hijo, pero le había dado a mi nieto, su bisnieto, un futuro, un legado mucho más valioso y eterno que cualquier objeto de plata. Mi secreto, sin embargo, permaneció guardado bajo llave en mi corazón. Mi familia celebró el milagro de la propina generosa, y yo los dejé creer en esa historia. Era más fácil, más feliz. No quería manchar su alegría con la verdad de mi dolorosa decisión. Mi sacrificio era mío, y la alegría era de todos. Y así, durante años, viví con esa dualidad. Por fuera, era el abuelo orgulloso. Por dentro, era el guardián de un secreto, el único que conocía el verdadero precio de las botas
que habían puesto en marcha la carrera del futbolista más grande de todos los tiempos. Y estaba en paz con ello. Porque cada vez que veía a mi nieto volar sobre el campo, sabía que había hecho la mejor inversión de mi vida. Los años que siguieron fueron un torbellino, una escalada de éxitos que, aunque esperada por mí, en el fondo de mi corazón, no dejaba de asombrarnos a todos cada día. Las botas, aquellas que habían nacido de un sacrificio secreto, parecieron tener una magia propia. En los pies de mi nieto, se convirtieron en armas de una precisión y una potencia devastadoras para las defensas rivales. Cristiano se convirtió en una leyenda en las ligas infantiles de Madeira. Los entrenadores hablaban de él con una mezcla de asombro y de incredulidad. Los padres de los otros niños lo miraban con una admiración que a veces rozaba la envidia. Y yo, desde mi rincón en la grada, lo observaba todo con una doble perspectiva, la del abuelo orgulloso que celebra cada gol y la del guardián de un secreto que le daba a cada uno de esos goles un significado mucho más profundo. Para el mundo, cada victoria de Cristiano era una prueba de su talento. Para mí, era la prueba de que el espíritu de mi padre, canalizado a través de mi sacrificio, seguía vivo y luchando en el campo. Cada carrera que mi nieto hacía era una forma de honrar el tiempo que mi padre ya no podía vivir. Cada vez que levantaba un pequeño trofeo, yo sentía que estaba levantando el honor de nuestra familia. Un honor que yo había sentido que manchaba al vender mi herencia. Mi hija Dolores, con su pragmatismo y su inmenso corazón, manejó la creciente atención con una sabiduría admirable. Se convirtió en la primera y más importante representante de su hijo. Lo protegió de los elogios excesivos, lo mantuvo humilde, le recordó cada día que el talento sin trabajo no es nada. Es una mujer de una inteligencia y una integridad fuera de lo común, la perfecta gestora de un don tan grande como el de su hijo. Su papel en la formación del carácter de Cristiano es tan importante, o más, que el de cualquier entrenador que haya tenido. El tiempo, por supuesto, pasó factura a aquellas primeras botas. Crecieron los pies de Cristiano, y la piel de las botas se fue desgastando por el uso incansable. Recuerdo el día en que, gracias a un pequeño premio que Cristiano ganó en un torneo, pudimos finalmente comprarle un par nuevo y más moderno. La familia entera fue a la tienda. Fue una pequeña celebración. Las botas viejas, las del sacrificio, fueron relegadas a un rincón y luego, en una limpieza, destinadas a ser tiradas. Pero yo no podía permitirlo. Esa noche, en secreto, las rescaté de la basura. No podía soportar la idea de que el símbolo de mi acto de amor terminara en un vertedero. Las limpié. Las guardé en la vieja caja de terciopelo que antes había contenido el reloj de mi padre, y las escondí en el fondo de mi baúl. Era mi reliquia personal, el único testigo mudo de la verdad. Y fue precisamente al encontrar ese baúl hace unos días, al volver a abrir esa caja, que la memoria volvió con tanta fuerza y que decidí que era el momento de contar esta historia. A medida que Cristiano se convertía en un adolescente, su carácter se solidificó y mi orgullo por él no hizo más que crecer. Demostró una y otra vez que había entendido mis lecciones sobre la lealtad y el valor del sacrificio. Recuerdo que, con 14 años, ganó un premio al mejor jugador de un torneo importante de la isla.
El premio incluía una pequeña cantidad de dinero. Muchos chicos de su edad lo habrían gastado en caprichos, en ropa, en salir con los amigos. Cristiano, en cambio, llegó a casa. Fue directamente a donde estaba su madre, mi hija Dolores, que cosía ropa para afuera para ganar un dinero extra, y le puso el sobre entero con el dinero en la mano. «Toma, mamá», le dijo. «Esto es para ayudar en casa. Tú te lo mereces más que nadie». Ver ese acto de madurez, de amor y de gratitud fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. En ese gesto vi la culminación de todos nuestros esfuerzos. No estábamos criando solo a un futbolista, estábamos criando a un hombre de un valor incalculable. La lealtad de Cristiano a su madre, a su familia, es la cualidad que más admiro en él, por encima de todos sus goles y todos sus récords. El salto a Lisboa era inevitable. Su talento era demasiado grande para nuestra pequeña isla. Cuando llegó la oferta del Sporting, todos sabíamos que era el momento. La despedida fue dura, por supuesto. Ver a ese muchacho, todavía un niño, partir solo hacia la gran ciudad, fue un desgarro para el corazón de su madre y para el mío. Pero no había tristeza en nuestra despedida, sino una inmensa sensación de misión cumplida. Lo habíamos llevado hasta allí. Lo habíamos preparado no solo con entrenamiento físico, sino con una armadura de valores que, sabíamos, lo protegería de los peligros del mundo. Mientras lo abrazaba en el aeropuerto, le dije al oído: «El reloj de tu bisabuelo ya no existe. Se convirtió en tus primeras botas. Y esas botas te han traído hasta aquí. Ahora, cada paso que des, cada gol que marques, será un homenaje a todos los que te han amado y se han sacrificado por ti. Ve y haz que el tiempo de nuestra familia sea eterno». Él me miró, y aunque no entendió del todo la referencia al reloj, entendió el peso de mis palabras. Y con su vida ha hecho exactamente eso. Ha convertido el nombre de nuestra humilde familia en un sinónimo de grandeza y de eternidad. La herencia de mi padre no se perdió. Se transformó, se multiplicó, y hoy vive no en un cajón, sino en la historia. Y así llego al final de mi relato. Aquí, en la comodidad de mis 80 años, sosteniendo en mis manos estas viejas y gastadas botas de fútbol. Parecen tan pequeñas, tan frágiles, que cuesta creer que pudieran soportar el peso de un sueño tan inmenso. Durante décadas guardé la historia del reloj de mi padre como mi secreto más profundo. La razón por la que nunca quise revelarlo es compleja, una mezcla de orgullo y de protección. No quería que mi hija Dolores, que ya se sacrificaba hasta lo indecible, sintiera que su esfuerzo no había sido suficiente. No quería que mi nieto Cristiano sintiera que su carrera estaba construida sobre la base de una mentira piadosa y el sacrificio de una reliquia familiar. Quería que su éxito fuera suyo, limpio, fruto de su talento y del trabajo visible de toda la familia. Mi sacrificio fue un acto solitario, y sentí que debía permanecer en la soledad de mi propio corazón. Pero los secretos, como el agua, siempre encuentran una grieta por la que salir. Y mi grieta fue el amor abrumador de mi propia familia. Hace unos años, ya con Cristiano consagrado como una leyenda, y nuestra familia finalmente a salvo de cualquier tormenta económica, sentí que era el momento. Reuní a Dolores y a Cristiano. Saqué el baúl, y de él la pequeña caja de terciopelo que ahora contenía las botas viejas en lugar del reloj. Y les conté toda la verdad. Les hablé de mi padre, de la promesa,
de la noche de desesperación, de la visita a la casa de empeños, de la mentira del bonus. Les confesé mi dolor. Cuando terminé, y mi silencio profundo llenó la habitación. Y entonces vi las lágrimas en los ojos de mi hija y de mi nieto. No eran lágrimas de lástima ni de reproche. Eran lágrimas de un amor y una gratitud tan profundos que me sentí abrumado. Mi hija Dolores me abrazó y me dijo: «Papá, llevaste esa carga solo durante todos estos años por nosotros. Tu sacrificio no es una mentira en nuestra historia, es su fundamento más sagrado». Y Cristiano, mi nieto, el hombre que ha conquistado el mundo, tomó las viejas botas en sus manos, las miró con una reverencia que me emocionó, y luego me miró a mí. «Abuelo», dijo con la voz quebrada, «cada gol que he marcado, cada trofeo que he levantado, te lo debo a ti y a ese reloj». Yo no sabía la historia, pero de alguna manera, creo que mi alma siempre ha sabido que tenía que correr más, que tenía que luchar más, para estar a la altura de un sacrificio que no podía ni imaginar. Tu amor es el verdadero trofeo, abuelo, y esta historia, lejos de ser una carga, es el mayor honor de mi vida. Fueron ellos, con su increíble generosidad de espíritu, quienes me dieron el coraje para contar esta historia al mundo. Me hicieron ver que mi secreto no era una historia de fracaso o de vergüenza, sino la más poderosa de las historias de amor. Por eso lo he revelado hoy, para que el mundo entienda la verdadera dimensión del hombre que es mi nieto. Su insaciable hambre de victoria no es arrogancia, es el eco de un abuelo que lo vendió todo por darle una oportunidad. Su increíble lealtad a su familia no es una pose, es el resultado de haber sido criado en un hogar donde el sacrificio de uno es la victoria de todos. Y su generosidad, su constante ayuda a los demás, es la manifestación de un hombre que sabe, en lo más profundo de su ser, el verdadero valor de las cosas. Estoy inmensamente orgulloso de mi hija Dolores, una mujer que es la personificación de la fuerza y la decencia, y cuyo amor ha sido la brújula de todos nosotros. Y estoy orgulloso de mi nieto, no por el futbolista, sino por el hombre, un hombre que ha convertido la plata de un viejo reloj de bolsillo en un legado de oro que brillará para siempre. El reloj de mi padre ya no existe, pero su espíritu, su lección sobre el honor y el sacrificio, es ahora eterno. No mide los segundos en un bolsillo, sino que inspira a millones en los campos de fútbol de todo el mundo, a través del corazón y los pies del nieto más grande que un hombre podría desear. Mi confesión ha terminado, y mi corazón, finalmente, está en paz.